¿Cómo calentarías Marte? Ya sabes, está muy lejos del Sol. Está la forma rápida y está la lenta. Ok, dame el camino rápido. La forma más rápida es lanzar armas termonucleares sobre los polos. Oh, eres un supervillano. Eso es lo que hace un supervillano. Utopía X. Las raíces del pensamiento de la extrema derecha del siglo XXI. Episodio segundo. Nunca irás a Venus en un barco. El software y las catedrales son casi lo mismo. Primero las construimos y luego rezamos. Esta frase, incluida en tono de broma en un documento de la Computer Society en el año 1998, ha resultado ser más profética de lo que pretendía. La fe en las máquinas ha adquirido los ropajes de cualquier otro culto. Los hallazgos en tecnología y computación han creado la ilusión de una acumulación infinita de riqueza. Se ha dicho que Silicon Valley representa la fiebre del oro y la siguiente fiebre del oro y la siguiente fiebre del oro. Un espacio que ofrece al capital lo único que le falta: la posibilidad de un futuro. En el segundo episodio de Utopía X exploraremos cómo se ha producido la fusión de las ideas de la extrema derecha con los negocios del capitalismo tecnológico. Cómo las personas más ricas del planeta han abrazado el supremacismo, defienden que hay humanos superiores y personas sobrantes y promocionan nuevas teorías filosóficas que amenazan con provocar la extinción de la raza humana. Bienvenidos a la Utopía X, una utopía para el 1%, que es la distopía del 99%. Es una pregunta muy buena. Y la respuesta es muy clara. Desarrolladores. La clave para Internet. La clave para la transformación de la industria. La clave para el éxito es desarrolladores. Perdí a mi amigo. Estaba sentada en las ruinas del mundo destruido mirando a mi alrededor. El sol tibio calentaba la superficie de hormigón en la que estaba, pero eso era todo. Lo único que se extendía ante mis ojos eran muros de hormigón hechos trizas, barras de hierro que sobresalían, pedazos de ladrillo, bloques de asfalto agrietados. No quedaba nada vivo, ni un árbol, ni una brizna de hierba, mucho menos un animal. Las nubes que pasaban se veían serenas en el cielo claro. La luz se derramaba inútil e interminable sobre un terreno devastado donde reinaba el silencio. El final del viaje. Relato de Bora Chung, 2021. Gracias por tu increíble liderazgo, incluyendo reunir a este grupo. Gracias, Bill. Muy bonito. Bueno, gracias por recibirnos. Gracias. Quiero decir, este es un gran grupo para reunirnos. Creo que todas las empresas están aquí haciendo enormes inversiones en el país para construir centros de datos e infraestructuras para impulsar la próxima ola de innovación. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? En la mesa están sentados Bill Gates, Mark Zuckerberg, Tim Cook o Sam Altman. Podríamos decir el señor Microsoft, el caballero de Facebook, Lord Apple o el conde GPT. ¿Qué está pasando en esa escena? Ninguno de ellos escatima los elogios ante un líder que los mira con cierta condescendencia. Trump no espera menos que una sesión de baño y masaje por parte de hombres que le superan en riqueza, pero no en poder.
Si el primer Trump basaba su fortaleza en la extraña mezcla de desarrapados e iluminados que había convocado al margen del poder en el Partido Republicano, su segundo mandato nacía ya gracias a la promesa de una nueva edad de oro para los hombres más ricos y poderosos del mundo. Las filósofas Luciana Cadalla y Montserrat Galcerán nos advierten del lugar que ocupa esta nueva élite en el capitalismo del siglo XXI. En primer lugar, se trata de una oligarquía que sabe que tiene entre manos un nuevo poder, que es el poder tecnológico financiero, y creo que desde allí están tratando de posicionarse, y no solo de posicionarse, sino de plantear formas de dominación al resto de las oligarquías. Me inclino pues por una designación como tecnocapitalismo neofascista, igual es un poco rebuscado, pero señala la continuidad con el capitalismo en una versión tecnológica altamente desarrollada y en un uso procapitalista de la tecnología sin que ésta tenga atisbo emancipatorio ninguno para el común de las poblaciones. Y añadirle el neofascista porque tiene rasgos fascistas, en especial su fuente contenido belicista, aunque no se enfrente, como el fascismo clásico, a un fuerte movimiento revolucionario, sino a movimientos sociales dispares y muy extendidos, como puede ser el movimiento feminista, que es una de sus bestias negras. Apenas conocida por el conjunto de los mortales a comienzos del siglo, la meca de esta nueva religión, Silicon Valley, se levanta hoy como la capital de la utopía X. Es un mundo aparentemente virtual y etéreo, fundado con las mismas mimbres que el paraíso celestial. Un jardín amurallado sin necesidad de paredes físicas, simplemente aislado por la tecnología. Un mundo de exploradores espaciales, señores de la ciberguerra y magnates. Un lugar en el que, aparentemente, es posible prolongar de manera indefinida la vida y crearla también a partir de unos y ceros. Sin la llegada de Internet y su expansión masiva a partir del comienzo de este siglo, es muy posible que este Valle de Silicio solo fuera conocido como un apéndice del Pentágono. También que nadie hubiera oído hablar de los magnates que hoy se sitúan en la avanzadilla del recorte de derechos en todo el mundo. Sin Silicon Valley, es muy posible que hoy Internet fuera otra cosa, como lo era cuando nació. El Internet del principio de siglo, algo caótico y descentralizado, ha dado paso a un espacio jerárquico en el que todo está en venta. César Rendueles, autor de Sociofobia, el camino político en la era de la utopía digital, explica cuál ha sido el proceso por el que lo que aparecía como una solución ha pasado a ser un problema. Durante la época dorada del neoliberalismo, las tecnologías de la comunicación desempeñaron un papel legitimador muy importante. Se llegó a hablar de ciberutopismo para describir ese periodo en el que parecía que Internet y en general la tecnología digital ofrecía la solución para prácticamente todo, cualquier tipo de problema social, cualquier tipo de conflicto, y en general un horizonte de esperanza, un horizonte de sentido compartido por sociedades muy distintas, por personas con trayectorias muy diferentes. Yo creo que ese sueño ciberutópico se ha degradado, sobre todo a partir de la crisis de 2008, pero el resultado no ha sido tanto una desfetichización, ¿verdad?, una mirada más realista sobre qué nos pueden ofrecer las tecnologías digitales, sino más bien un movimiento pendular hacia la distopía. Yo creo que hemos pasado desde del ciberutopismo a la distopía digital, ¿no? De alguna forma es como si el fetichismo digital se hubiera fortalecido en forma de una especie de
gemelo oscuro, pero ahora autoritario, nihilista. Elon Musk, el hombre que al principio de este capítulo proponía detonar bombas nucleares en Marte para trasladar allí a la humanidad, se convirtió en el verano de 2024 en la figura más importante de la extrema derecha mundial. Sus intervenciones para desestabilizar a Reino Unido, agitando bulos racistas desde la red social X, la antigua Twitter que compró en 2022, fueron el aperitivo de lo que iba a tener lugar solo unos meses más tarde. Musk fue el otro gran protagonista de la victoria de Donald Trump en noviembre de 2024. Sus donaciones al expresidente republicano alcanzaron los 260 millones de dólares. Pero su otra gran aportación fue poner X a disposición de los discursos de la extrema derecha MAGA que iban a devolver al cisne naranja a la Casa Blanca. Nada es completamente gratis. Lo explica Miguel Urbán, exdiputado del Parlamento Europeo. La entrada de Elon Musk, Peter Thiel y los diferentes oligarcas de las Big Tech en la campaña norteamericana y sobre todo la preponderancia que están teniendo en esta primera etapa de la legislatura de Trump responde justamente a esto, a la comprensión de que para poder competir con China, para poder competir con el poder corporativo chino, tienen que poner totalmente a su servicio al Estado norteamericano sin ningún tipo de barrera y cortapisa, ¿no? Si hay un factor que era impredecible en el éxito de Trump, es cómo ha conseguido que las masas que le siguieron en 2016 hayan creído o se hayan resignado a pensar que comparten un plan con las personas más ricas del mundo. El encuentro de conspiranoicos, evangelistas cristianos y las élites de Silicon Valley no ha sido casual. El nacionalismo cristiano, la extrema derecha de la alt-right y los broligarcas, surgidos de la llamada mafia PayPal a la que pertenecen Peter Thiel y el propio Musk, han encontrado en Trump un caudillo capaz de acabar con lo que llaman el Estado administrativo y, en palabras de los neorreaccionarios, con la catedral, que es el conjunto de instituciones culturales y universitarias que, según sostienen, expanden el pensamiento progresista. El filósofo Emil P. Torres explica cómo se ha producido esta convergencia. Creo que hay una conexión entre lo que ocurrió el 6 de enero de 2021 y lo que estamos viendo con estos tecnobros que ahora mismo están involucrados en la administración Trump. Creo que la conexión es el autoritarismo y el fascismo. Las personas que irrumpieron en el edificio del Capitolio el 6 de enero se opusieron al traspaso pacífico de poder dentro del Estado democrático de Estados Unidos. Y creo que el atractivo del fascismo para personas como Elon Musk es que les permite consolidar aún más poder, acumular aún más riqueza. Ese segundo mandato nació gracias a la promesa de una nueva edad de oro para los hombres más ricos. Los multimillonarios del mundo ya sabían de lo que era capaz, sabían que había sido condenado por cargos federales y que varias mujeres lo habían acusado de violación. Para cuando se presentó a las elecciones de 2024, Trump los tenía en el bolsillo, especialmente a grupos como los millonarios del petróleo y a la élite tecnológica. Alexander Thomas, cineasta, abunda en ello. El sector de las grandes empresas tecnológicas es ahora la parte más poderosa de la economía, ya que ha superado incluso al sector financiero. El nuevo ecosistema mediático que han creado las grandes tecnológicas ha sido fundamental para este populismo de derechas, a medida que la atención genera beneficios, lo que significa que el contenido se amplifica, que es más emotivo, más extremista y con menos matices, menos reflexivo o incluso menos veraz. Y las grandes empresas tecnológicas se han alineado con
el proyecto de Trump y han visto la oportunidad de crear una alianza que les permita solicitar enormes contratos gubernamentales, evitar las regulaciones, pagar menos impuestos y al mismo tiempo desarrollar herramientas que apoyen estructuralmente este tipo de nuevo autoritarismo tecnológico. Cuando el cáncer se extendió a su cerebro y empezó a destruir su mente, el ejército de Estados Unidos lo recluyó en el Centro Médico Militar Walter Reed. 2 guardias armados custodiaban la puerta. Nadie podía verlo sin el permiso explícito del Pentágono. Un coronel de la Fuerza Aérea y 8 aviadores con el más alto nivel de autorización secreta fueron puestos a su disposición a tiempo completo, a pesar de que muchos días no era capaz de hacer otra cosa que gritar como un demente. Era un matemático judío de 53 años, un extranjero que había emigrado a Estados Unidos desde Hungría en 1937, y sin embargo a los pies de su cama estaban el contraalmirante Lewis Strauss, el presidente de la Comisión de Energía Atómica, el secretario de Defensa, el subsecretario de Defensa, los secretarios de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina, y los jefes del Estado Mayor Militar, atentos a cada una de sus palabras, añorando un chispazo final del genio que les había prometido un control divino sobre el clima del planeta, el mismo que creó la primera computadora moderna, las bases matemáticas de la mecánica cuántica, la teoría de los juegos y del comportamiento económico y las ecuaciones para la implosión de la bomba atómica. El profeta que anunció la llegada de la inteligencia artificial, las máquinas autorreplicantes, la vida digital y la singularidad tecnológica, agonizando frente a sus ojos, perdido en el delirio, muriendo al igual que cualquier otro hombre. Benjamin Labatut, Maniac 2023. Antes asociada a determinado tipo de valores progresistas, la élite de Silicon Valley se decanta ahora por aquello que más dinero pone encima de la mesa. Contratos del complejo militar industrial, sistemas de cibervigilancia para el interior de las ciudades y para las fronteras. Inteligencia artificial militar probada en combate y sobre los cuerpos de miles de personas en Palestina. Todo un maná que les hace ganar más a medida que el sistema se hace más autoritario. Stephen Ford, historiador. Este nuevo neoliberalismo se ha quitado justamente, digamos, la venda progresista, pongámosle comillas al progresismo, pero la defensa de la sociedad abierta, de una serie de derechos civiles, de la igualdad racial, de la igualdad de género, que el mundo, por ejemplo, de Silicon Valley venía defendiendo, pues ahora ya no lo defiende. Reivindica explícitamente posiciones autoritarias, antidemocráticas, viene diciendo, ¿no?, que la democracia es un sistema fracasado. Y entonces todo esto, digamos, nos muestra que lo que estamos sufriendo ahora y viendo es un ataque directo por tierra, mar y aire a la supervivencia misma de los modelos democráticos liberales pluralistas. Es decir, si las élites se siguen decantando, como estamos viendo con figuras como Elon Musk o como Peter Thiel, pero también los otros de Silicon Valley que participaron y asistieron y le rindieron pleitesía a Trump el día de su toma de posesión en Washington el pasado 20 de enero, abandonan completamente los valores democráticos, pues va a ser muy difícil que las sociedades democráticas se tengan en pie. Buenas noches, soy Peter Thiel. Desarrollo empresas y apoyo a quienes crean cosas nuevas, desde redes sociales hasta cohetes. No soy político, pero Donald Trump tampoco lo es. ¿Se acuerdan de este hombre con un traje no muy bien ajustado y la mirada un poco extraviada? A Peter Thiel le interesa el dinero, pero parece que le interesa aún más el apocalipsis. También la llegada del anticristo. Exalumno y discípulo del pensador francés René Girard, el CEO de Palantir defiende que en estos momentos se dan las circunstancias necesarias para que acontezca el fin de los tiempos. De hecho, tras la segunda victoria de Trump en las elecciones estadounidenses, el centro Kate Hamburger de Estudios Apocalípticos y Postapocalípticos de la Universidad de Heidelberg en Alemania señaló cómo esa segunda llegada del cisne naranja era el cruce de caminos entre el cristianismo evangélico estadounidense, el pensamiento de la New Age y los movimientos conspirativos de la extrema derecha. Trump ha jugado a ser el que desatará la tormenta, precipitará el gran despertar y llevará al pueblo estadounidense a una nueva edad de oro. Nadie parece más entusiasmado con esa idea que Peter Thiel.
Lo explican el periodista Ángel Ferrero y Laura Camargo. Aunque ha sido Musk quien se ha llevado todos los titulares, pues hay que recordar que Thiel, por ejemplo, donó más de $1 millón a la campaña de Trump, la anterior, no esta, la de 2016, y que en esta ocasión ha ayudado a quien es hoy el actual vicepresidente, J.D. Vance, en toda su carrera política. Vance es aquí el nombre más conocido, pero Thiel también ha conseguido instalar a otros hombres de su confianza en el gobierno. Lo ha hecho en sitios como en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que hasta hace muy poco dirigía a Elon Musk. Lo ha hecho también en el Pentágono y también en la regulación de la inteligencia artificial y de las criptomonedas. Además, también se sabe que Thiel financia a Curtis Yarvin, que es el nombre más conocido de una corriente filosófica reaccionaria y que se ha tildado también de neofascista, que se conoce como Ilustración Oscura y que ha ganado proyección pública y adeptos en estos últimos años. Thiel tiene desde hace años la confianza total de Donald Trump, tiene línea directa con él y fue no solamente el valedor de J.D. Vance quien lo impulsó y financió como senador por Ohio, sino quien propuso a Trump que fuera su compañero de ticket electoral como vicepresidente en esta segunda carrera de 2024. La cuestión es que me preguntan mucho sobre Palantir, porque hay un meme en internet que dice que de alguna manera me lo estoy montando a la bestia con Palantir. Ya en 2009, Peter Thiel escribió que no creía que la libertad y la democracia fueran compatibles. Y aquí marcó claramente la línea de lo que iba a ser a posteriori este movimiento neorreaccionario que ahora tiene muchísimo peso en el sector de Silicon Valley y en este segundo mandato de Trump. Hay que recordar que Thiel fue cofundador junto con Musk de PayPal, fue uno de los primeros inversores externos de Facebook, hoy Meta, y que es el propietario de Palantir, una empresa de análisis de datos que tiene fuertes vínculos con el Departamento de Defensa, que obtuvo ya jugosos contratos federales en el primer mandato de Trump. Además, ha fundado varios fondos como Founders Fund y Thiel Capital, desde donde ha invertido en SpaceX, en Airbnb y en Anduril, una empresa que establece contratos millonarios con el Pentágono, con la CIA y con países internacionales que son aliados de Estados Unidos como Reino Unido, Australia, etc. Se considera que Anduril es como la SpaceX de la defensa y tiene además una ambición por revolucionar un sector que había sido tradicionalmente dominado por grandes contratistas. Les pido que echen un vistazo a su alrededor y señalen todo lo que hay en la sala que fue creado por una monarquía. Porque lo que llamamos empresas son en realidad pequeñas monarquías. Y luego miras a tu alrededor y ves, por ejemplo, un portátil. Y ese portátil lo fabricó Apple, que es una monarquía. Y bueno, estoy aquí en este edificio y siempre me olvido de presentar mi mejor argumento a favor de la monarquía, que es que la gente confía en el New York Times más que en cualquier otra fuente del mundo. ¿Y cómo se gestiona el New York Times? Es la quinta generación de una monarquía absoluta hereditaria. La voz que acabáis de escuchar pertenece a Curtis Yarvin. Con un peinado pasado de moda, chaqueta de cuero y unos cuantos complejos, Yarvin es la cabeza visible del movimiento neorreaccionario, NRX, un movimiento que también se ha llamado la Ilustración Oscura. La influencia de este teórico informático desconocido ha sido reconocida por Steve Bannon, Peter Thiel o Mark Andreessen. Todo tiene un motivo. Yarvin propone un régimen de tipo monárquico autoritario. Un sistema elitista en el que los líderes usan su poder político para la extracción de riqueza. 14 es mucho para la televisión, así que quiero repasar rápidamente la lista y que me des el visto bueno o no. Ministerio de Comercio. Abolir. Fuera. Ministerio de Defensa. Conservar. Se queda. De los 14 ministerios pasamos a 4,5. ¿Cuáles son sus funciones fundamentales? Preservar la paz, defender el país y proporcionar un mecanismo mediante el cual los individuos puedan dirimir sus disputas, es decir, la justicia. Ministerio de Justicia. Protege a las personas de ser coaccionadas por otras personas
personas, la estructura policial, y esas son, en mi opinión, las funciones fundamentales del gobierno. El mayor éxito político de Curtis Yarvin hasta la fecha se llama Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, una batalla relámpago contra las instituciones del Estado en Estados Unidos que fue conducida por Elon Musk. DOGE, que toma su nombre de un meme de Internet, es la traslación al papel de un viejo ideal de la Ilustración oscura: jubilar a todos los empleados del gobierno, cuyas siglas en inglés forman la palabra rage, rabia. Aunque hasta la fecha ha sido relativamente fallido, ese primer intento de crear el Estado-corporación es la principal aportación de los neorreaccionarios a la ideología política del siglo XXI. Una justificación teórica para el totalitarismo de mercado que ya estaba en marcha mucho antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, antes de su Make America Great Again y de la inteligencia artificial. Primero nació la voluntad de dominarlo todo con un puño de hierro. Después, los ropajes teóricos para justificarlo. Laura Camargo entra en detalles. La idea que defienden sobre todo es reformular el discurso de la derecha tecnológica, apoyando una superación de la fase neoliberal del capitalismo actual en clave tecnofeudal, podríamos decir, proponiendo monarquías supremacistas, tecnocráticas, aceleracionistas y sobre todo antiigualitarias y antidemocráticas. La influencia que tienen estas empresas tecnológicas de Silicon Valley a través de Thiel, y no solo de él, sino de otros tantos que están ocupando ahora posiciones relevantes y con conexiones muy importantes con el gobierno Trump, es clave, ¿no? Lo que yo quiero decir es que tampoco se puede pontificar la democracia, ¿no? Porque en el año 1952, el premio Nobel de Economía más joven de la historia, que lo ganó en 1971, que fue Kenneth Joseph Arrow, escribió un libro que se llama Elección Social y Valores Individuales y demuestra, sí, por un teorema que se llama Teorema de Imposibilidad de Arrow, es que aun cuando todos seamos coherentes, eso nos asegura la coherencia en el agregado. Con lo cual, digo, la democracia no es ninguna garantía de nada en principio, porque vos pensás, ¿qué pasa si de repente nos ponemos todos de acuerdo para ir a asesinar a alguien? Pues, pero votamos, pero digo, pará, claro. Pero digo... Marte no tiene un campo magnético global que proteja a sus habitantes de la radiación del Sol. La tuvo hace 4.000 millones de años, pero desde entonces ha pasado mucho tiempo. Marte no tiene oxígeno. No al menos el necesario para que un ser humano sobreviva allí. Sin un traje espacial que nos suministrase oxígeno, todos moriríamos en un instante. Debido a la baja presión atmosférica, también nos serviría la sangre. Marte no tiene vida, y no es posible exportar la vida a Marte. El pico Everest tiene condiciones mucho, pero mucho más ventajosas que el planeta rojo. Y salvo algunos turistas durante unos minutos, no hay vida allí. El aire es escaso y no hay agua necesaria para plantas o para animales. Entonces, ¿por qué dice Elon Musk que su empresa SpaceX tiene como objetivo transportar en los próximos 25 años a 1 millón de personas a Marte? No se trata de una fantasía, sino de una consecuencia de la llamada ética del bote salvavidas. Proponiendo la pseudorromántica aventura de colonizar el planeta rojo, el imaginario en el que nos introduce Musk es el del fin de los tiempos, en el que solo los más aptos sobreviven. Luciana Cadalla y la ciberfeminista Galicia K. Méndez reflexionan sobre ello. Creo que ahí tienen un punto débil, que en cierta medida su mayor metáfora es la de creer que ellos se pueden salvar solo a sí mismos y que si la vida en la Tierra se vuelve invivible pueden colonizar otro planeta y vivir allí. Me parece que hay una pulsión extremadamente autodestructiva en esta operación de esta nueva oligarquía.
Es la hybris, como queráis pronunciarlo en griego antiguo, que es ese concepto que habla sobre el desafío a los dioses, sobre querer ser iguales a los dioses, ¿no? Todos estos tecnodictadores utilizan todas sus relaciones de poder, riqueza, dinero, que no solamente es el instrumento, sino que también son las relaciones que se establecen en torno a él, como facilitadores para una visión en la que no hay soluciones sociales, a pesar de que ellos hablen sobre soluciones colectivas, sino que son soluciones para ellos, ¿no? Para su propia inmortalidad, para su propia supervivencia. Por eso Elon Musk está obsesionado con la colonización en Marte. No es en realidad para un bien mayor de la humanidad, sino es para una autosalvación de nuevo de una serie de catástrofes apocalípticas que se prevén ahora de manera mucho más certera por el cambio climático. Esta gente básicamente lo que quiere es modelar el mundo a su imagen y semejanza, y pueden hacerlo porque efectivamente tienen los medios de producción para hacerlo. Así que sí, de todos modos, esto es algo increíble. Tener esta increíble ciudad en Marte, la primera ciudad en otro planeta y en otro nuevo mundo, que también es una oportunidad para que los marcianos reconsideren cómo quieren que sea la civilización. Así que tal vez pueden reconsiderar qué tipo de forma de gobierno quieren tener, qué nuevas reglas quieren tener. Hay mucha libertad y oportunidad en Marte para remodelar la civilización. El medio digital se ha convertido desde la utopía, y hablo de utopía con tristeza, de los 90, de un internet libre, neutro, no sé si seguro, pero sí más amable, hacia este internet privatizado, en el que todas nuestras relaciones se producen en terreno privatizado y cercenado por el capitalismo. Como decía, las tendencias son de soluciones técnicas, ellos son positivistas con respecto a la tecnología, piensan que la tecnología lo va a solucionar todo, pero no hay realmente una reflexión más allá de la salvación, de la innovación y del desafío. No hay una reflexión sobre los problemas reales de las personas. No hay una ética detrás, solamente hay una estética vacía que es muy propia, por otra parte, de las utopías totalitaristas. Soy optimista, en última instancia, en cuanto a las formas de existencia a las que podríamos llegar a acceder, ya que algunas de ellas son extremadamente maravillosas. Pero también creo que esa transición a una utopía profunda puede implicar renunciar a algunas cosas que actualmente creemos que son fundamentales para lo que consideramos una buena vida humana. Nacido a partir de los años 70 y 80 del siglo pasado, el transhumanismo es la coartada filosófica que los dueños de Silicon Valley utilizan para justificar el afán de conquista de otros planetas y, relacionada con esta, de la vida eterna. Acabamos de escuchar a la figura fundamental del transhumanismo, el filósofo sueco Nick Bostrom, que llevó a cabo su trabajo en la Universidad de Oxford y ha contado para ello con los fondos de Elon Musk. Bostrom defiende la idea de una utopía profunda, un ideal en el que los seres superinteligentes viven en un mundo resuelto, donde los problemas cotidianos han sido solucionados, las máquinas y la inteligencia artificial han convertido a los seres humanos en económicamente inútiles y mantenemos el control sobre nuestra naturaleza, nuestros estados fisiológicos y nuestros estados mentales. Eso sí, el transhumanismo no asegura que mantengamos aquello que nos convierte en Homo sapiens, en seres humanos. Antonio Dieguez, autor de Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, ha investigado sobre estas ramas del pensamiento. Las dos grandes tecnologías que obsesionan a los transhumanistas
son la inteligencia artificial por un lado y las biotecnologías por otro. El objetivo final sería volcar la mente en una máquina y adquirir una inmortalidad tecnológica, pero ya sobre un soporte no biológico, sobre un soporte mecánico artificial, ¿no? Pero, mientras tanto, como eso no parece que vaya a llegar dentro de poco, aunque algunos son muy optimistas y piensan que sí, ¿no? Pero vamos, yo creo que eso es pura fantasía, ¿no? Es pura ciencia ficción. Pues mientras tanto hay que confiar en la mejora del cuerpo biológico, que es el único que tenemos, ¿no? La aplicación de la biotecnología, que en estos momentos se empieza ya a producir de una forma clara con medicamentos que no son curativos o no son meramente curativos, sino que son mejorativos. Pensemos en la Viagra, ¿no? Medicamentos que pueden potenciar la atención, que pueden potenciar las capacidades físicas, como los anabolizantes, o las capacidades mentales, y que en el futuro pueden ser mucho más potentes, ¿no? Y sobre todo medicamentos que puedan extender la longevidad, que para ellos es una obsesión y es uno de los reclamos fundamentales para atraer la atención de la gente, ¿no? La promesa de la inmortalidad. A priori, la promesa de la vida eterna, la promesa de poder ponerte cachas, aprender a tocar el piano, descubrir la belleza de las matemáticas avanzadas tomando solo una pastilla, se corresponde con viejas ensoñaciones de la humanidad. Hablamos de una serie de mejoras que, no obstante, apenas ocultan un ideal de ingeniería genética que se basaría en la edición de los embriones humanos. Una vieja idea acariciada por el fascismo clásico y por ideólogos como Antonio Vallejo Nájera y Joseph Mengele, pero que nació en las sociedades respetables y muy capitalistas del siglo XIX. El pensamiento utópico de Silicon Valley, que ha dado lugar al transhumanismo y a otras ramas teóricas como el aceleracionismo, ha cambiado las formas del fascismo clásico en lo que respecta a la eugenesia, pero permanece su fondo. Antonio Dieguez. Ellos, para defenderse de las críticas de que esto es de eugenesia y de la mala fama que ha tenido hasta ahora la eugenesia, por el uso político y perverso que se hizo de ella a lo largo del siglo XX, lo que hacen es separarse de la vieja eugenesia mediante lo que llaman la eugenesia liberal. A diferencia de la vieja eugenesia, que imponía desde el poder un ideal de ser humano que tenía que ser cumplido necesariamente, la eugenesia liberal no propone ningún ideal, sino que, al contrario, deja completa libertad a los padres para elegir el fenotipo de sus descendientes. Pero bueno, eso es discutible también, ¿no? Porque en mi libro hago ver que aquí hay también planteamientos críticos que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, la pretensión de que los problemas sociales se resuelven mediante procedimientos biológicos, la idea de que, como esto es una decisión que quedaría en manos de los padres, es algo que pertenece a la libertad individual y nadie debe interferir ahí, que es una idea equivocada, puesto que estos nacimientos controlados o mejorados sí que tendrían consecuencias para los demás, no solo para los descendientes de estos padres, sino para toda la sociedad. Al principio fue el software, después la creación de las catedrales en forma de pensamiento, la búsqueda de una coartada moral para la acumulación. Para ellos, la democracia ha pasado a ser o redundante o dañina, y los nuevos varones de Silicon Valley adoptan cada vez más claramente los hábitos de nuevos reyes con visiones trascendentales. A su ropa de yoga le han añadido las botas militares. Emil P. Torres. ¿Qué va a ser exactamente de la humanidad una vez que los poshumanos gobiernan el mundo? En este sentido, creo que el largoplacismo y las ideologías afines están fundamentalmente a favor de la extinción. Son individuos que se están rebelando contra nuestra especie. No somos lo suficientemente buenos. Si realmente queremos desarrollar nuestro potencial a largo plazo, colonizando el espacio, etc., tendremos que convertirnos en seres poshumanos. Y una vez que eso suceda, no hay razón para mantener a nuestra
nuestra especie, que solo va a consumir recursos finitos, recursos que los poshumanos podrían estar utilizando para crear estructuras de valor de una manera mucho más eficiente y efectiva, o al menos eso es lo que afirman los largoplacistas. Así que, una vez más, veo el largoplacismo como un movimiento a favor de la extinción, que como tal representa una amenaza significativa y a corto plazo para nuestra especie, porque a los largoplacistas no solo les interesa crear poshumanos en algún momento, sino que quieren crear poshumanos lo antes posible. Una de las cosas que siempre es injusta en esta comparación es que se habla de cuánta energía se necesita para entrenar un modelo de IA en comparación con la que le cuesta a un humano realizar una consulta de inferencia. Pero también se necesita mucha energía para entrenar a un humano. Se necesitan unos 20 años de vida y toda la comida que se consume durante ese tiempo hasta que empiezas a ser listo. Preferirías que la raza humana perdurara, ¿verdad? ¿Estás dudando? Bueno, no sé, realmente... Es una duda muy larga. ¿Hay tantas cuestiones implícitas? Bueno, ¿debería sobrevivir la raza humana? Sí, pero también me gustaría que resolviéramos estos problemas de manera drástica. El transhumanismo es, bueno, la idea es una transformación radical en la que el cuerpo natural humano se transforme en un cuerpo inmortal. En el tercer episodio de esta Utopía X conoceremos al enemigo interior, aquellos súbditos que quedan fuera de esa visión de un futuro en el que la especie humana y todas las demás especies del planeta han sido dominadas, editadas y quién sabe si superadas. La ideología de género, el marxismo cultural o el pensamiento woke son los conceptos que ellos utilizan para menoscabar a la resistencia. En el próximo capítulo bajaremos al terreno en el que se disputa este asalto del posfascismo contra la democracia, la libertad y la fraternidad. Un spoiler, ese terreno no está en Marte, está aquí, en nuestra propia calle. Utopía X es un podcast de 6 episodios creado por Pablo Elordi. Diseño sonoro y música, Julio Rojo. Asistencia técnica, Eloy de la Asa. Arte y diseño gráfico, Byron Maher y Jaime Gracia. Con la colaboración de Susana Albarrán, Patricia Reguero y María José Castro Laje. En este episodio han participado Luciana Cadalla, Laura Camargo, Antonio Diegues, Ángel Ferrero, Steven Forti, Montserrat Galcerán, Galicia K. Méndez, César Rendueles, Alexander Tomás y Emil P. Torres. María José Castro Laje ha interpretado las voces de Elon Musk, Steve Ballmer, Donald Trump, Peter Thiel, J.D. Vance, Curtis Jarvin, Milton Friedman y Nick Bostrom. El resto de voces han sido interpretadas por Julio Rojo y María José Castro Laje. Utopía X es un podcast de El Salto Radio, dirigido por Pablo Elordi y Julio Rojo. Cada suscripción cuenta. Cada donación suma. Hazte socia del Salto. También puedes colaborar con nosotras compartiendo este podcast.